Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Pues estamos muy agradecidos hoy participar en este webinario creo con un tema que es muy interesante y muy importante para todos ahora mismo con la crisis del COVID-19 que estamos viviendo, y esperamos contribuir un poco a darles algunas ideas de cómo ajustar su liderazgo y bienestar en el contexto de teletrabajo. Pues Sabrina va a empezar a dar un poco un diagnóstico de la situación. Gracias, muchas gracias, Hendrik. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por estar presentes en este webinar, que espero que efectivamente, bueno, alimente sus reflexiones sobre liderazgo y bienestar en tiempos de coronavirus y en tiempos de crisis sanitaria. Entonces, para empezar, cabía, en nuestra opinión, destacar un poco el contexto en el que estamos ahora y especialmente, bueno, a intentar caracterizar la crisis en la que estamos a nivel internacional, y que efectivamente, bueno, nos enfrentamos a una situación que podemos calificar de inédita y que también, bueno, podemos calificar, según la literatura académica, de disruptiva. Disruptiva en el sentido que esta situación o esta crisis ha generado una ruptura total con todo lo que vivíamos, con todo lo que conocíamos antes. De la noche a la mañana, claro, nos hemos encontrado en un entorno completamente diferente y modificado del que conocíamos hasta ahora, con nuestras interacciones alteradas, con nuestras también posibilidades de desplazamiento modificadas también. Y entonces de la noche a la mañana hemos tenido que, bueno, modificar, repensar y reorganizar nuestras vidas, tanto personales como profesionales, y nuestras rutinas. Entonces, según nuestra perspectiva, es muy importante caracterizar esta situación que ha sido brutal, que ha sido global en todos los sentidos, que es desconocida efectivamente por su magnitud y su impacto. Jamás en la historia de lo que conocemos del mundo moderno hemos vivido este tipo de situación. Es una amenaza de un enemigo invisible y, bueno, esto por esencia acarrea que es una crisis difícil de gestionar, porque de momento además no existe remedio. Y también una cosa importante, que es una crisis de duración indeterminada. No sabemos cuánto tiempo va a durar, y por eso también, bueno, las reflexiones que conducimos en este webinar alrededor del liderazgo, alrededor de las condiciones de trabajo y del bienestar, pues tienen un interés también particular. Hemos pensado también quizá comparar este periodo muy específico en el que estamos ahora con el proceso de duelo, el proceso de pérdida, que fue bueno, conceptualizado por Kubler-Ross, que probablemente bueno, conozcáis. Y efectivamente, bueno, como decía antes, que ha sido, bueno, es una situación inédita, es una situación disruptiva, pues también es una situación en la que tenemos que renunciar y hemos perdido a una serie de elementos que podemos efectivamente comparar con el fenómeno del duelo. Una pérdida del modo de vida que teníamos bien establecido, de cierta normalidad, de cierto modelo económico. No sé efectivamente en Perú cómo es, pero en Francia y en Europa esta crisis genera muchas preguntas sobre las maneras de consumir, sobre las maneras de vivir, sobre las maneras de tratar nuestro medio ambiente. Entonces, todo esto
efectivamente se puede comparar un poco a las etapas del duelo que fueron, bueno, también teorizadas por Kubler-Ross. La etapa de negación, que corresponde a esa etapa de shock, de miedo, de sorpresa frente a una situación desconocida, la etapa de indignación, un poco de ira, de enojo, la negociación, después, bueno, la tristeza y depresión, y para efectivamente terminar con esa última etapa de aceptación y intentar dar sentido, ¿no? A esta situación. Y este duelo, son bueno, las etapas de duelo de Kubler-Ross, se pueden también yuxtaponer al duelo anticipatorio, que de alguna manera anticipamos y que es generado por la incertidumbre del contexto en el que estamos ahora. Pues también nos pareció muy importante ver esta crisis del lado del impacto que puede tener sobre las necesidades humanas. Muy seguramente conocen todos a la pirámide de las necesidades de Maslow, y el hecho es que esta crisis amenaza directamente algunas necesidades humanas que tenemos todos, y sobre todo digamos, las necesidades más básicas, que son la fisiología, la respiración, alimentación. Todos hemos conocido momentos en los cuales estábamos faltando, por ejemplo, de acceso a alimentación, la seguridad, que sea la seguridad física, la inseguridad también de empleo que estamos viviendo, porque ya vemos el impacto también que tiene la crisis sobre las empresas y la economía en general. De repente también la afiliación, esto corresponde a una necesidad de tener a sus amistades, del afecto, de ver a sus amigos, que por muchos y en muchos países todavía sigue imposible visitar a su familia, visitar a sus amigos, y esto es una necesidad fundamental de la gente. Y luego también el reconocimiento. El reconocimiento, esto corresponde también al reconocimiento social, y que está vinculado con el éxito en la vida laboral. Y ahora también hay gente que perdió el empleo, por ejemplo. También estamos inquietos a este lado, ¿qué va a ser mi carrera mañana? ¿Voy a tener empleo a día de mañana? Entonces, esta crisis tiene un impacto mayor sobre todas estas necesidades muy humanas. Y también otro aspecto es que esto cambia bastante la vida en las economías desarrolladas, en el sentido de que ya no estábamos preocupadas por esos niveles bajos, digamos, de necesidades. Y vemos muy bien, por ejemplo, en Unión Europea, que esta preocupación en estos niveles digamos, de necesidades, de tener empleo, y es algo bastante nuevo, y esto, claro, genera ansiedad para todos. Luego queríamos también hablar un poco de las implicaciones que tiene la crisis sanitaria en el ámbito laboral, y el primer impacto que tiene es que hemos pasado a un teletrabajo que es obligado y permanente. Eso nos cambia porque hasta ahora el teletrabajo ha sido una opción, percibida encima muchas veces como una ventaja, porque se podría elegir, se podría trabajar desde casa y, por ejemplo, por una vida familiar, podría ser muy interesante. Y también siempre el teletrabajo estaba visto como a tiempo parcial, porque también nos importaba mucho el contacto que podíamos tener con los compañeros, el contacto físico, digamos. Y claro, el COVID-19 ahora nos obliga a estar en casa. Y tampoco no se puede decir hasta ahora en muchos países cuándo se va a terminar esta situación de teletrabajo. Y claro, eso pone un problema, que es la aceptación del teletrabajo, porque no tenemos todos la misma experiencia en el teletrabajo. Algunos siempre han trabajado a distancia. Por ejemplo, yo estoy basado en Oxford, y por mucho, con mis compañeros basados en Francia, yo estoy trabajando a distancia, pero esto no es el caso de todo el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos la misma aceptación de teletrabajo. Y tampoco no utilizamos de la misma manera todos los, digamos, los programas de teletrabajo como Teams, como Zoom. No lo manejemos al mismo nivel.
Eso corresponde a la falta de experiencia en el teletrabajo. Y ahora mismo hablamos de gestión de equipos y de liderazgo. Tenemos esa dificultad de liderar a distancia, de pasar a un liderazgo totalmente virtual. Entonces aquí se complica por mucho también la comunicación que podemos tener con nuestros equipos. Y también por muchos nos hemos enfrentado a una falta o una inadaptación del equipamiento. Faltábamos tal vez de micrófonos, de cámaras, y porque muy pocas empresas estaban preparadas para que trabaje casi todo el mundo en teletrabajo. Otro problema es que ahora mismo la casa para nosotros no solamente es la vivienda, o sea, correspondiendo a la vida privada. Hoy en día es la escuela para los niños y es el espacio de trabajo, y por muchos no tenemos el espacio físico en las viviendas para trabajar como podríamos trabajar desde la oficina. Un problema igual es la desaparición de la frontera física entre el trabajo y la vida personal. Hoy en día todo está confundido. Antes pues salíamos de la oficina y podíamos cortar de una manera. Y ahora mismo, hay una mezcla de la vida personal y profesional. También antes siempre se decía que no tendríamos que tener en cuenta la vida privada de la gente, de los empleados, de los compañeros. Más que nunca, ahora mismo es importante tener esto en cuenta. Porque tenemos todos compañeros que están trabajando en espacios corriditos, que están cuidando mientras trabajando lo mejor que se pueda, cuidando de los niños, y entonces ya no podemos decir más que la vida privada de nuestros compañeros no nos importa. Más que nunca tenemos que tenerla en cuenta. Otro impacto que tiene esta crisis es que, al contrario de lo que se podría pensar, es que trabajamos más, tenemos una mayor amplitud de las horas laborales. En los Estados Unidos se estima que ahora mismo la gente está trabajando unos 40% más. Aunque podríamos pensar que estando en casa, pues estamos más relajados y estamos más desconectados, pero es el contrario que se pinta. Y luego, también hoy en día tenemos de líderes que gestionan otro aspecto. Tenemos que gestionar el impacto psicológico de la crisis sanitaria sobre nosotros mismos, pero también sobre nuestros empleados, compañeros, equipos. Y hemos dicho, pues esta situación de duración indeterminada causa ansiedad, causa una pérdida de motivación por algunos, porque es difícil. Entonces, de líderes tenemos que tener en cuenta también que algunos momentos difíciles están pasando nuestros compañeros, y también por algunos, porque es un momento también en el cual estamos reflexionando sobre nuestra vida a lo largo, que también algunos compañeros tengan dudas sobre el propósito que tienen en el trabajo. Entonces, en dos partes vamos a analizar primero cómo adaptar su estilo de liderazgo, y en la segunda parte Sabrina les va a comentar un poco cómo podemos asegurar el propio bienestar, así que el bienestar de sus equipos. Pues hablando de liderazgo, me parecía muy importante mencionar que siempre hay dos aspectos del liderazgo: el liderazgo de sí mismo y el liderazgo de sus equipos. El constate es muy simple. El constate es que para estar bien para nuestros compañeros, para ser disponible, para escuchar, uno tiene que estar bien su mismo. Y la crisis del COVID-19 aumenta la presión sobre los líderes, primero en el ámbito laboral, porque más que nunca tendríamos que ser el líder ideal perfecto, capaz de gestionar sus emociones en cada momento, ser positivo, aunque tengamos también momentos difíciles, capaz de tranquilizar, animar a sus equipos, capaz de tener una solución efectiva para cada situación, aunque difícil, y sin derecho de no saber o de equivocarse. Y también tendremos que ser capaces de tener una visión clara, lo que también es muy difícil ahora mismo, de lo que podrían ser nuestras operaciones en la nueva normalidad. Pero también me parecía importante hablar de un tema que es el impacto y la presión que esta crisis representa sobre nuestra vida personal. Y aquí, encima de la presión que todos tenemos en la vida profesional, nos juntan las medias, pero también la sociedad, el mismo, digamos, la misma presión de rendimiento.
Porque ahora mismo, porque supuestamente tenemos más tiempo estando en casa, tendríamos que reflexionar sobre nuestra vida, e imaginar ajustes o cambios. A las 4 de la mañana, a lo mejor, tendríamos que practicar yoga o meditación. Entre los dos, perder algunos 5 y 10 kilos. También muchos nos están diciendo que es el momento ideal para empezar otro proyecto de estudios, como un máster o aún mejor, un doctorado, y aprender durante esta crisis 2 o 3 o 4 idiomas más. Y entonces esta presión que nos está juntando el ámbito laboral, pero tanto la presión social, es totalmente contraproductiva, porque es importante estar bien sí mismo, equilibrado por lo tanto que sea posible. Y entonces vamos a ver un poco cuáles son las claves para intentar estar bien. Me gustaba mucho este esquema, esta ilustración, que es la idea de una comida mental sana y equilibrada. Es decir, en el día o a lo mejor en la semana tenemos que tener diferentes momentos. Un poco de todo, variado. Pues muy importante el tiempo para dormir y dejar que el cerebro descanse. Tiempo para practicar una actividad física, pero otra vez, tranquilamente. No realmente hace falta perder 5 a 10 kilos. Tiempo para enfocarse en una tarea, tiempo de concentración, tiempo para conectar con la familia y los amigos, lo que es más difícil, pero conectar por Zoom o conectar a distancia. Un tiempo muy importante para jugar y ser creativo, hacer totalmente otra cosa. Un tiempo para no hacer nada y también un tiempo para la introspección. Pero otra vez, como lo dije, sin presión. También me parece una idea interesante ahora mismo para estar bien o estar mejor, me parece ser la de utilizar su inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que ha sido conceptualizado por George, Salomé, Goleman, y tiene 4, digamos, dimensiones diferentes. Pues la primera es la evaluación y la expresión de las emociones. Esto supone que uno perciba sus emociones, que seamos capaces de calificarlas. ¿Qué es esto? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? Ser capaz también de expresar sus emociones. Y veamos también, ahora estoy viendo la inteligencia emocional solamente del lado de sí mismo, pero también esto, claro, provoca también reacción en los demás. La segunda dimensión es la comprensión de las emociones, que es muy importante. Es decir, comprender las causas de las emociones, comprender las consecuencias de sus emociones, comprender cómo evolucionan las emociones en el tiempo. Veamos que para la siguiente dimensión es muy importante estos pasos para luego ser capaz de regular sus emociones. Esto se llama metaregulación del estado de ánimo. Básicamente, ¿qué significa? Es decir, que tenemos que contextualizar sus emociones. Es decir, que si hoy tenemos un mal día, tenemos que pensar que antes y después vamos a tener otros días buenos. Eso es contextualizar. Relativizar sus emociones. Más que nunca es muy importante también ver el lado positivo de la vida que tenemos ahora mismo. Es decir, tenemos un jardín, tenemos a la gente juntos. Espero mucho que ustedes no tengan familia afectada, pero si está bien la familia. Es decir, ser agradecido por lo bueno que tenga esta situación. Y eso es muy importante. Otra técnica puede ser de hacer durar emociones positivas, más vivir. Entonces, pensar en los momentos bonitos, en las vacaciones que hemos pasado, en generar, digamos, energía positiva y recuerdos positivos. Esto es muy importante. Y también, claro, luego hay estrategias muy personales de mejora del estado de ánimo. Esto, por ejemplo, puede ser música, películas, lo que uno tiene que le hace feliz. Y últimamente, también la inteligencia emocional dice que primero las emociones no son necesariamente malas, incluso las emociones negativas, porque los cambios, por ejemplo, en las emociones pueden facilitar una planificación más flexible. Hacemos cosas diferentes según el estado de ánimo. Emociones negativas pueden ser fuente de motivación, por mucho el estrés, por ejemplo, puede ser una fuente de motivación, también de creatividad.
Emociones fuertes a veces nos permiten de enfocarse en lo que está realmente importante. Eso tiene una emoción muy fuerte, como ahora mismo. El impacto que tiene el COVID es que provoca que nos enfoquemos en lo que realmente nos importa en la vida, y eso no es necesariamente mala cosa. Y otra cosa de la teoría, las emociones pueden mejorar la capacidad que uno tiene de tomar decisiones. Pues aquí algunas claves, y también quería comentarles algunos consejos, digamos. El primero, muy importante, es que practiquen la autocompasión. Es que como ya hay mucha presión en el ámbito laboral, en la vida, digamos, social, pues tenemos que ser más indulgentes con uno mismo. Tenemos también que admitir y aceptar nuestras emociones, muy importante. No hay que negarlas, hay que aceptarlas. Y otra vez también, como es más difícil trabajar, como no tenemos el mismo equipo, el mismo espacio que tendríamos en la oficina, contextualizar su rendimiento, y también me parece muy importante de enfocarse en sus cumplimientos, porque mientras estamos trabajando digamos, en condiciones muy difíciles, todavía tenemos muchos cumplimientos en los cuales tendríamos que enfocarnos más. Es el momento también de enfocarse en su propósito. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí a nivel de mi vida personal y profesional? También, ¿qué me inspira? De repente, contextualizar y relativizar la situación actual, es decir, comprenderla como una situación necesariamente limitada. Obviamente queremos todos que sea lo más corta posible, pero es una situación que se va a terminar, y luego enfocarse en las oportunidades, y hay oportunidades igual en esta crisis, más bien en pensar en lo negativo que tiene. Y muy importante, cuidar de sí mismo, es decir, como ya lo dije, buscar una variedad de actividades en la semana, y intentar desconectar también, porque el teletrabajo tiene esto, una invasión en la vida privada, entonces es muy importante tener esos momentos, y Sabrina lo va a mencionar igual, de desconexión. Una cosa que personalmente me ayuda mucho es de compartir sus emociones, sus ideas, también sus malos momentos con los homólogos. Obviamente es muy difícil compartirlo a veces con su equipo, pero al menos entre homólogos también es buena cosa a veces hablar, intercambiar con ellos, y eso ayuda mucho. Y obviamente, si a veces la situación nos supera, también es muy importante buscar ayuda profesional si es necesario. Ahora quería pasar a la parte gestionar a sus equipos. Y aquí, más que nunca, me parece que tenemos una teoría muy interesante que se puede aplicar ahora, que es el liderazgo auténtico. Pues voy a empezar con, digamos, el enfoque académico, y luego darles también una visión más práctica del liderazgo auténtico y de los beneficios que puede tener. Primero, eso es Shamir y Aylan, que han dado más o menos, que han explicado que el liderazgo auténtico tiene que ser visto como una red social inclusiva. El primer requisito es la autenticidad personal. Para ser un líder auténtico, la primera cosa, obviamente, tenemos que ser auténticos y verdaderamente auténticos. La segunda etapa es el reconocimiento por su equipo de la capacidad, o digamos de la cualidad de autenticidad del líder. Y esto luego lleva a poder ejercer un liderazgo auténtico. Balumba, de su lado, nos precisa un poco las cualidades que tendría que tener un líder auténtico. Pues la primera es la autoconciencia, es decir, como ya lo dije, eso refiere a la inteligencia emocional, conocimiento de sus emociones, pero también ser consciente de sus fuerzas y debilidades. La perspectiva moral internalizada, eso significa que tenemos que ser uno mismo, es decir, actuar como pensamos que tenemos que actuar según nuestros valores. Esto es muy importante. El próximo aspecto es el procesamiento equilibrado. Actuar como uno piensa tener que actuar es una cosa, pero eso no significa que no tenemos que escuchar a los puntos de vista que pueden ser divergentes de los homólogos de sus equipos. Y muy importante, transparencia relacional, es decir, demostrar y compartir emociones y pensamientos. Y vamos a ver que esto es un punto fundamental en el liderazgo auténtico, es una
un punto fundamental en esta situación que estamos viviendo de ser sinceros, de ser humanos y de ser empáticos. De repente, Avolio nos da algunas claves de comprensión del impacto que puede tener el liderazgo auténtico sobre los equipos y los compañeros. Pues la primera etapa es la identificación personal con el líder y la identificación social, es decir, como grupo. Eso genera esperanza y emociones positivas de los equipos. También, y esto es lo que se espera con un sincero liderazgo auténtico, genera confianza en el líder. Y la confianza ahora mismo estaríamos de acuerdo que es más importante otra vez que nunca. Además, las emociones positivas generan optimismo. Y todos estos impactos positivos tienen un impacto sobre la actitud laboral, es decir, la satisfacción en el trabajo, la entrega, el sentido y el compromiso. Pero también afecta de manera positiva los comportamientos de los equipos, o sea, un extra esfuerzo, mayor rendimiento, mayor presencia, puntualidad. Encima aquí ya vemos que un verdadero liderazgo auténtico puede ser una clave de motivación y también de generar lealtad, por ejemplo. Ahora, si vamos a ver el enfoque practicante, aquí es George en el 2008 que nos da algunas características del líder auténtico que son más o menos las mismas, pero él junta el propósito. El propósito es importante porque esto, por ejemplo, Simon Sinek insiste mucho en esto, que tendríamos que comunicar mucho más sobre el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Mucho más que en el cómo o qué estás haciendo. El propósito es la razón fundamental por qué tendremos que levantarnos todos los días y hacer el trabajo que estamos haciendo. Y esto, el propósito, es lo que va a generar pasión para su trabajo. Otro elemento son los valores que nosotros tenemos. Y claro, como ya lo decía antes, esto debería generar un comportamiento consecuente, que actuamos según nuestros valores. Relaciones, porque eso es lo que genera conectividad, autodisciplina, generando coherencia en su comportamiento de líder y, más que nunca importante, el corazón, y porque esto genera compasión y empatía. Sobre esta parte de liderazgo voy a terminar otra vez con algunos consejos prácticos, tal vez. Pues, como ya lo dije, ahora mismo hay que liderar con propósito, dar un sentido al trabajo de su equipo. Ya les recomiendo el libro Start With Why de Simon Sinek, porque es un libro más con enfoque al marketing, pero yo creo que funciona la misma idea del propósito para el liderazgo y la gestión de recursos humanos. Hay que liderar con visión. Ya sé que es muy difícil ahora poder decir cómo se va a pintar los meses que vienen, pero mientras tanto podemos dar una visión cómo nos vamos a preparar, cuáles pueden ser las oportunidades y cómo nos preparamos a esto. Muy importante de liderar con empatía y humanidad, es decir, escuchar a sus equipos y entender las preocupaciones y dificultades que pueden tener y que sea incluso de vida privada. No podemos hacer como sería fácil, no podemos ocultar la vida privada y hay que escuchar. Tomar en cuenta la vida privada, ya lo dije, y luego también cuidar de su equipo y de todos los interesados. Y aquí no solamente estoy hablando de sus equipos, pero sino de la cadena que tenemos de operaciones. Es decir, por ejemplo, también cuidar de las empresas con las cuales estamos trabajando ahora mismo. Porque otra vez esto va a generar lealtad. Es decir, apoyar donde se puede. Tal vez no se puede apoyar en todo, pero tenemos que buscar y proponer soluciones prácticas para ayudar tanto a sus equipos que a todos los interesados con los cuales compañeros estamos trabajando. Gestionar su capital de liderazgo. Ya creo que conocen el concepto de capital de liderazgo. Eso corresponde al tiempo que uno tiene para justamente estar en contacto, liderar a su equipo de presencia y para reuniones. Y ahora mismo, más que nunca, es importante también liderar su equipo con eficiencia, porque algunos necesitan mucho más nuestra presencia ahora en tiempos de teletrabajo.
Otros ya están acostumbrados y necesitan menos tiempo de nuestra presencia y teniendo en cuenta otra vez que también hay que cuidarse a sí mismo. Es decir, si gestionamos nuestro capital de liderazgo bien, también tendremos ese tiempo que necesitamos para desconectar también y cuidar de nosotros mismos. Y último aspecto, comunicar con transparencia y regularidad. Tal vez no haya todas las noticias que haya que comunicar, pero por lo general hay que ser transparente porque esto genera otra vez confianza. Y yo creo que ahora mismo es muy importante esto de con regularidad informar a su equipo sobre cómo evalúan las operaciones, cómo se da la crisis, qué estamos esperando. Y entonces, esto también, ese tiempo de información es muy importante. Y bueno, personalmente pondría otro aspecto, que es el liderazgo con humor. El liderazgo con humor es decir que, bueno, ahora mismo estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también necesitamos con nuestros equipos estos momentos antes de trabajar o después para reírse un poco, para hablar de totalmente otra cosa y estos momentos de off también son muy importantes. Y esperamos que este liderazgo auténtico, de corazón, con humanidad y con empatía, más bien, genere pues confianza de nuestros equipos y lealtad, porque en un momento difícil pues hemos estado para ellos. Sabrina, si quieres seguir con el bienestar. Muchas gracias, Hendrik, por esas recomendaciones y esas claves que efectivamente nos pueden servir de herramientas para hacer frente lo mejor posible a esa situación. Yo me voy a focalizar por mi parte en el aspecto del bienestar, en el trabajo y, bueno, en este contexto particular de teletrabajo. Entonces, primero, me parecía importante destacar o insistir en en la definición de lo que es el bienestar, porque bueno, hablamos sobre todo ahora en esas circunstancias excepcionales, pues del bienestar y de la felicidad y también en el contexto profesional, pero es importante destacar que efectivamente hay desde hace 30 o 40 años muchos trabajos académicos y muchas investigaciones que se han perseguido en, bueno, intentando comprender mejor o intentar comprender los determinantes del bienestar. Y entonces, bueno, ¿de qué tipo de bienestar estamos hablando? Ahora, la literatura científica distingue dos tipos de bienestar. Está, por una parte, el bienestar hedónico, que es el bienestar un poco que definió Epicuro en su filosofía, que es el feeling good de los anglosajones, en que propone que efectivamente el bienestar depende principalmente de vivir una vida con experiencias agradables, con experiencias placenteras, con una maximización de afectos positivos y una minimización de afectos negativos. Eso es el bienestar hedónico. Pero por otra parte, tenemos lo que llamamos el bienestar eudaimónico, que, bueno, postula que el bienestar no solo se logra mediante el placer o mediante la acumulación de experiencias agradables, sino que se alcanza principalmente a través de la relación, de la realización del potencial humano, a través del esfuerzo, a través del compromiso con unos objetivos que tengan sentido para uno mismo. Por ejemplo, la autodeterminación, es decir, la capacidad de trabajar en autonomía, por ejemplo, o de decidir y de tener control en su destino, es uno de los componentes eudaimónicos. La aceptación de uno mismo también lo es. O unas relaciones interpersonales positivas son también considerados componentes eudaimónicos del bienestar. Bienestar
es más o menos, o se acerca a la filosofía de Aristóteles, que efectivamente postulaba que el bienestar o la felicidad en la vida se realiza a través del cumplimiento de objetivos que tengan sentido para el ser humano. Obviamente, estos dos enfoques, que sea el bienestar hedónico o el bienestar eudaimónico, están interconectados. No tenemos, por una parte, el primer bienestar hedónico y por otra, el bienestar eudaimónico. Son conceptos que se interinfluencian y es verdad que, por ejemplo, el bienestar hedónico, que podemos calificar con emociones positivas, aumentan efectivamente el sentimiento de satisfacción en la vida, el sentimiento de crecimiento personal, el sentimiento de competencia. Entonces sabemos que estos dos tipos de bienestar están interconectados, se interinfluencian. Sabemos también que efectivamente el bienestar eudaimónico es un predictor que es más importante del bienestar general, pero necesitamos los dos tipos de bienestar para ser felices y para alcanzar un equilibrio, una salud física y mental. Si nos enfocamos ahora en el ámbito laboral, que es lo que nos interesa en este webinar, el bienestar, ¿qué es el bienestar en el trabajo? Entonces, en este aspecto hay muchos estudios que se han llevado a cabo para intentar identificar cuáles son los determinantes del bienestar en el ámbito laboral. Pero hoy en esta charla he decidido, seleccionar este modelo que me parece interesante en el aspecto que se puede transferir a la situación que estamos viviendo ahora. Según esos investigadores de la Universidad de Grenoble en Francia, hay 4 dimensiones en el bienestar en el trabajo. La primera dimensión es la dimensión del sentido, del significado. Es decir, que claro, voy a ser feliz en mi trabajo porque este trabajo tiene significado para mí. Entiendo que tiene una finalidad y que puedo contribuir a esa finalidad. La segunda dimensión es la dimensión, relacional del trabajo, es decir, voy a ser feliz en mi trabajo porque tengo relaciones positivas, relaciones de intercambio constructivas con mis compañeros de trabajo, con mis managers, con la empresa en su globalidad. La tercera dimensión concierne la actividad en sí misma. Es decir, voy a ser feliz en mi trabajo porque lo que me toca hacer cada día en mis rutinas laborales me gustan. Estoy disfrutando haciendo esas actividades. Y entonces, esas acciones que prosigo cada día, pues experimento emociones positivas cuando las estoy realizando. Y la cuarta dimensión es la dimensión, que llamamos confort, que se refiere a las condiciones de trabajo, las condiciones físicas, las condiciones de realización del trabajo. Entonces, este modelo Slack, se puede combinar, ¿no? Porque ahora vemos que de nuevo están las dimensiones hedónicas, actividad, confort y eudaimónicas de sentido y vínculo. Y sabemos desde recientemente que también estas dimensiones se pueden complementar por otras dimensiones. Por ejemplo, un trabajo donde me siento feliz es un trabajo donde hay una adecuación interpersonal, que es la percepción, importante la percepción, no es que sea la realidad objetiva, sino lo que percibo como individuo, como persona. Entonces, otra dimensión importante es esa adecuación interpersonal, la percepción de vivir
relaciones positivas con los individuos que interactúan con uno mismo en su entorno laboral. El aspecto de la realización, un trabajo que tenga sentido, interesante, en el que puedo también movilizar, utilizar mis competencias. El sentimiento de competencia, la percepción de poseer las competencias necesarias para realizar su trabajo de forma eficiente, así como el control sobre sus tareas. Sentimiento de reconocimiento, que también es otra dimensión importante, percepción de sentirse valorado, valorada como persona, pero también como trabajador o como trabajadora, y el compromiso, la voluntad de implicarse, de involucrarse en la organización y contribuir así a su éxito. Esto, digamos que, bueno, lo que ahora he mencionado son un poco las dimensiones que contribuyen al bienestar en un contexto habitual, en un contexto normal. Ahora, claro, es el objeto también de este webinar, es un poco, bueno, reflexionar en qué medida estos conocimientos que tenemos se pueden ahora aplicar a la situación en la que estamos. Entonces, por ejemplo, ahora algunas recomendaciones que pueden ser útiles para garantizar y asegurar su bienestar como líder, como manager, también como trabajador o como efectivamente persona que tiene a su cargo unos equipos de trabajadores. Entonces, para actuar en el bienestar, aunque lo recuerdo, es la acumulación de emociones positivas durante un día, durante la semana, pues, sugiero algunas como la de, por ejemplo, intentar estimular emociones positivas o afectos positivos a pesar de la situación. Como mencionaba Hendrik, vivimos una situación difícil, ansiógena para muchos, y es importante quizás saber focalizarse también en las buenas noticias, en lo positivo. Podemos, por ejemplo, celebrar las buenas noticias con sus equipos, podemos compartir los éxitos, celebrar, compartir, esto es importante y va a estimular las emociones positivas. También, evidentemente, el garantizar el vínculo, que esto es un aspecto muy importante de intentar instaurar, bueno, ciertos rituales de intercambio, de debate, de charla, aunque, bueno, sea sobre el trabajo, sea sobre la vida personal o cómo, bueno, cada uno vive esa experiencia. Evidentemente, bueno, la cuestión de las buenas condiciones materiales y técnicas de trabajo es esencial, y asegurarse que efectivamente, bueno, sus equipos y uno mismo dispone de un espacio de trabajo dedicado y separado de los espacios colectivos, por ejemplo, para la familia. Porque sabemos en la literatura, por ejemplo, científica sobre el teletrabajo, que uno de los éxitos una de las claves del éxito del teletrabajo es disponer de este espacio para facilitar la puesta en condición mental, pero también física del trabajo. Y el tema de la desconexión, saber autoimponerse reglas para limitar las interrupciones, pero también para limitar la invasión de la esfera profesional en la vida privada, que es uno de los riesgos también del teletrabajo. Y evitar la sobrecarga informativa. En el bienestar eudaimónico era importante para mí quizá focalizarse en la noción de la fijación de objetivos, porque sabemos en los estudios científicos que el bienestar procede del compromiso y del cumplimiento de objetivos. En la medida en que esos objetivos han sido consensuados, decididos con los equipos, entre los managers, los colaboradores, y que esos objetivos efectivamente sean también alcanzables, razonables.
que sabemos que la felicidad, por ejemplo, en el trabajo, procede de este perfecto equilibrio entre las obligaciones o los objetivos, los retos que se plantean en el trabajo y los recursos de las personas para objetivos. Entonces es importante efectivamente actuar en el bienestar eudaimónico a través de la fijación de objetivos. Comprobar también que las necesidades que permiten el bienestar, necesidades de autonomía, de competencia y de relación, estén satisfechas también. Y esto, bueno, cuando uno es líder de un equipo, lo puede comprobar fácilmente. Y bueno, la cuestión, como mencionaba también Hendrik antes, la cuestión de la transparencia, es decir, el acompañamiento de los colaboradores en este cambio, en esta transformación de paradigma, es central en el éxito también del teletrabajo. Mucha pedagogía, mucha transparencia, mucha empatía acerca, por ejemplo, de las nuevas modalidades de management, cómo va a funcionar el equipo en este contexto, cómo van a cooperar la gente, cómo va a cooperar la gente, cómo vamos a ser evaluados, cómo se va a generar la confianza cuando uno, claro, tiene que trabajar a distancia. Entonces, esto, bueno, son un poco recomendaciones. Y luego, bueno, para terminar con esta parte del bienestar, pienso que es también muy esencial de poder reflexionar sobre las competencias que uno tiene para efectivamente hacer frente a esa situación y adaptarse a esa transformación. Entonces aquí de nuevo insistiré en la inteligencia emocional, que es la percepción, la facilitación, la comprensión, la regulación de sus propias emociones, pero también las emociones de sus equipos, las emociones de los demás. El derecho a equivocarse, yo creo que esto, en Francia lo tenemos en la legislación, que uno de los, digamos, uno de los elementos importantes para promocionar el bienestar es, bueno, otorgar este derecho a cometer errores, porque claro, se aprende de estos errores. Entonces, yo creo que tenemos que tener presente quizá, bueno, en este periodo más que nunca, que tenemos también derecho a equivocarnos, estamos en una situación que nunca hemos vivido, pues claro que no tenemos las respuestas y tenemos que, aceptar que no las tenemos y adaptarnos a ese entorno que probablemente, conozcáis el anagrama VUCA, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Mucha humildad, evidentemente, para reconocer y aceptar sus errores y poder progresar y crecer. Empatía y benevolencia. Hemos hablado mucho de liderazgo auténtico. A mí me gusta mucho también la noción del liderazgo positivo, que también tenemos literatura sobre esto, y el servant leadership, que es un líder un poco al servicio de sus equipos, y creo que esa competencia, esa habilidad quizá toma su dimensión o su magnitud muy importante ahora. Autodisciplina, yo creo que claro, cuando uno es líder también tiene esa responsabilidad de ejemplaridad y tiene que ser también ejemplar en la autoimposición de ciertas reglas y de desconexión. Entonces, cuando uno se autoimpone reglas, pues yo creo que para los demás y para los equipos serán más fáciles de seguir. Creo que la autodisciplina quizá sea una competencia que se convierta en los próximos años en una competencia clave para efectivamente manejarse en este mundo en el cual el teletrabajo va
bueno, va a explotar y va a desarrollarse como modalidad en muchas organizaciones. Entonces, saber cuándo dejar de trabajar se convierte efectivamente en una auténtica competencia. Y bueno, no voy a volver a desarrollar sobre este punto, pero el punto de la autenticidad efectivamente me parece también muy central. La autenticidad puede ser intrapersonal, es decir, bueno, una autenticidad centrada en uno mismo, en el respeto de uno mismo, de su identidad, de sus valores, y la autenticidad puede ser también interpersonal. Y en este caso, claro, está centrada en el respeto de los demás, en el respeto de las normas, en el respeto de la ética. Y la autenticidad es también un predictor importante del bienestar. Entonces, hablaré sobre bienestar y, bueno, quizá la última, bueno, la última parte, recomendaciones, sería, porque los planteamientos de esa charla eran, bueno, cómo analizar y adaptar su estilo de liderazgo y cómo asegurar su propio estilo, su propio bienestar y el bienestar de sus equipos. Daría, bueno, algunas últimas recomendaciones que no son recomendaciones exhaustivas, porque evidentemente no hay, bueno, una única y una sola y única manera de hacer o manera de funcionar. Yo creo que una de las primeras recomendaciones que formularíamos en este webinar es hacer el duelo de la perfección. Hasta hace bueno, algunos minutos Hendrik hablaba efectivamente de esa presión quizás social sobre lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y bueno, intentar hacer el duelo de la perfección significa que, bueno, más que de costumbre quizá, tenemos que aceptar que nos podemos equivocar, que no hay un one best way, un solo camino, una única receta para manejar todo lo mejor posible. Lo importante desde nuestra perspectiva es ser flexible, estar a la escucha siempre y adaptarse. Y que, bueno, y tener presente que efectivamente, bueno, probablemente nos podamos equivocar. Atención también a bueno, lo que sabemos ya sobre el teletrabajo, a las derivas habituales del teletrabajo. Y aquí insistiría más en bueno, en el riesgo de permeabilidad, de porosidad entre bueno, de las fronteras entre vida privada, vida profesional. Hay que tener presente que, bueno, una de las trampas del teletrabajo es precisamente bueno, tener esa confusión. Y es importante, evidentemente, mantener una cierta segmentación de las esferas privadas y profesionales, aunque, bueno, como lo decía también Enrique antes, que ahora la casa se ha convertido en los espacios para todo. Las dificultades de desconexión, eso, bueno, también es una trampa que vemos y que se ha estudiado mucho sobre la dificultad de desconectarse cuando uno trabaja desde casa. El aislamiento de los compañeros, de los equipos, de la empresa, esto es otra de las trampas. La sobrepuja, no tengo una duda sobre la traducción, pero bueno, la idea es que, claro, cuando uno está teletrabajando, pues a veces quiere mostrar y demostrar que está, bueno, presente, que está trabajando, y demostrar, bueno, su disponibilidad, su implicación a cualquier hora del día. Entonces también ojo con esta deriva posible, que usted no es una máquina, y nadie, bueno, le exige esto, bueno, una máquina disponible las 24 horas del día o los 7 días de la semana. No caer en la dictadura del sobrerendimiento, es decir, bueno, en la exigencia a veces social, la presión social de
seguir siendo un super manager, un super padre, una super madre, un super deportista, super chef, porque claro, ahora no sé en el Perú, pero aquí en Europa se ve que se ha cocinado más también esos últimos meses, super profe, porque claro, también tiene que impartir clase desde casa. Entonces, bueno, la presión social existe, puede también pesar en el individuo, en su rendimiento y puede conducir a un agotamiento personal. Y saber no ceder a esa presión para mantener su bienestar. Y bueno, finalmente es verdad que no sabemos cuánto tiempo esa situación va a durar, pero sabemos que tendrá un final. Y tener bien presente que bueno, esa situación es específica, es singular, y que bueno, las condiciones en las que trabajamos ahora, las condiciones de teletrabajo, son muy diferentes de las condiciones habituales en las que se ejerce el teletrabajo habitual. Como lo decía Hendrik al principio de la charla, que el trabajo en la mayor parte de los casos es elegido, es negociado, es aceptado, está visto muchas veces efectivamente como un privilegio, porque actúa también en su organización de trabajo, una organización bueno, más libre, más autónoma. Hoy el teletrabajo evidentemente es un teletrabajo forzado, es un teletrabajo cotidiano, es decir, que no tenemos esa posibilidad de alternar entre teletrabajo en casa y trabajo en la oficina, y encima se yuxtapone al cuidado de los niños, que esto, bueno, en tiempos normales no es así. Y entonces esas circunstancias evidentemente excepcionales pueden efectivamente tener eh, bueno, acentuar las, las trampas habituales del teletrabajo. Bueno, aquí terminaré. Yo creo que hemos hecho, sí, hemos sido muy largo, pero bueno, os agradezco su atención y estamos bueno, dispuestos a contestar sus preguntas o sus dudas, si las hay. Gracias. Muchas gracias, Sabrina, Hendrik. Muchas gracias por tan valioso contenido, que seguramente a muchos de todos los que estamos presentes nos sumará para nuestro día a día, o sus empresas también. Quiero invitar a quienes están conectados a que puedan levantar la mano si tienen alguna pregunta. El icono de levantar la mano lo encuentran en los 3 puntitos y raise hand, y podemos habilitar su micrófono. Ahí les están escribiendo por chat: excelente exposición, excelente todo. Veamos si hay alguien del público que tiene una pregunta. Vamos con Joel Bravo Arriola primero. Te voy a habilitar el micrófono, Joel, y te voy a pedir que nos digas de qué país sos también. Adelante, Joel. Buenos días con todos, soy de Lima, Perú, y muchas gracias por la invitación. Tengo una consulta para hacerle a los expositores. Quisiera saber en qué medida el bienestar puede influir en el equipo de trabajo que tenemos en el área de recursos humanos y cómo nosotros podríamos implementar programas o estrategias de bienestar para los trabajadores. Bueno, creo que es una pregunta que es más bien orientada que a Hendrik. Pues muchas gracias, Joel, por esa pregunta. Sí, bueno, disponemos de bastante material y de bastantes estudios sobre lo que llamamos el contagio emocional o la contagión emocional. Y es verdad que, bueno, como servicio de recursos humanos o como manager, uno tiene la responsabilidad de esta contagión emocional. Y, por ejemplo, bueno, están los trabajos o los estudios de Barbara Fredrickson. Lo he añadido en las referencias al final de la ponencia, que bueno, da también muchas pistas
para favorecer y promocionar la generación de emociones positivas en el trabajo, que se hacen, por ejemplo, a través del reconocimiento, de la felicitación, de bueno, esas actitudes que generan emociones positivas como el orgullo, el agradecimiento, la gratitud, etcétera. Entonces, sí, hay bastantes estudios. Estoy también pensando en un libro de un profesor de Harvard que se llama Sean Achor, que ha escrito un libro que se llama The Happiness Advantage, en el cual, bueno, expone un poco una síntesis, porque se trata de una meta-análisis, de todos los estudios que él llevó a cabo en muchas empresas que habían implementado políticas de bienestar, políticas de calidad de vida en el trabajo, y en qué, bueno, cuál era el impacto también de esas políticas en los equipos, en los líderes. Entonces, quizá, bueno, sean estudios que sean útiles y puedan efectivamente proporcionar y alimentar sus reflexiones sobre esto. Gracias, gracias. De nada. Bien, vamos a ir con la pregunta de Juan Carlos Piaggio. Juan Carlos, te voy a habilitar el micrófono y también te agradecemos que nos digas desde dónde te conectas. Hola, ¿qué tal? Me conecto desde Lima, Perú. Quería saber cómo poder establecer estos límites que habías mencionado, pero de una forma asertiva, ¿no? Sin sonar de repente tosco y sin sonar desinteresado frente a la carga laboral que uno pueda tener, ¿no? Porque a veces tenemos superiores que están queriendo trabajar 24/7 y cómo poder marcar territorio pero sin sonar agresivo. Pues sí, puedo empezar tal vez y Sabrina me completa si quieres. Es que efectivamente esta decisión y el derecho de desconexión tiene que ser una iniciativa del líder, o sea, el director de empresa, que lo tiene encima, luego es el lado de ser ejemplario, aplicárselo a sí mismo. Por ejemplo, yo intento no mandar mails a las 10 de la noche a mis equipos, yo intento no mandar mails el fin de semana y, por ejemplo, en nuestra Business School tenemos una no sé cómo se dice, una charta de desconexión. Es decir, que nosotros tenemos una política oficial, publicada, disponible sobre el derecho de desconexión. Y todos los directores, jefes de servicios, tenemos esta obligación de hacer respetar este derecho de desconexión. Y creo que es muy importante. Que esto sea iniciativa de la dirección. Y bueno, para completar un poco lo que dice Enrique, es verdad que bueno, en algunos países, no estoy segura de que sea el caso en el Perú, pero en Francia efectivamente hay un marco jurídico sobre esto, sobre el derecho a la desconexión. Entonces es una responsabilidad de la empresa y del dirigente de la empresa, del empresario, de hacer respetar, de cumplir con estas normas jurídicas. Pero estoy de acuerdo, cuando no existe este marco legal, este marco jurídico, yo creo que el derecho a la desconexión, ¿no?, lo tiene que encarnar el propio líder. Luego, si el líder no es ejemplar, porque claro, en muchas organizaciones efectivamente existe este requerimiento, esta exigencia del ideal worker, del que, bueno, el que efectivamente puede trabajar, bueno, las 24 horas, que está disponible siempre, y mostrar esto, bueno, claro, demuestra también a veces el grado de implicación y el grado de compromiso del empleador. Entonces tiene mucho que ver con la cultura organizativa de la empresa. Pero en este caso, yo creo que también el propio empleado y el propio colaborador puede hablar
eso, bueno, quizá, bueno, sería uno de los aspectos también del liderazgo auténtico y de la transparencia. Podría hablar de, claro, de sus necesidades de desconexión, que él o ella no puede estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque también, bueno, para asegurar ese bienestar y evitar el agotamiento, pues necesita desconectar. Y entonces, en Francia, por ejemplo, se ha hecho mucho eso de, a partir del primer día en que estuvimos confinados, pues esa negociación también entre el empleado y la empresa. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a organizar nuestro tiempo? ¿Cuándo tengo que estar disponible? ¿Cuándo tengo que estar presente? Estos son discusiones y son negociaciones que se deben también llevar a cabo en el ámbito laboral para que haya transparencia y para que justamente no haya agotamiento por culpa de la no desconexión. Bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Juan Vances. Juan, te voy a habilitar el micrófono, por favor. Hola, buenas. Buenas, te Hola. escuchamos. Hola, buenas, ¿me escuchan? Buenas. Buenos días. Creo que tenemos un problema de sonido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te Sí, ahora escuchamos. sí. ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, agradecer la charla. Por otra parte, me pareció muy interesante cuando hablaron acerca de las competencias requeridas, cuando hablaron acerca del derecho a equivocarse. Es decir, ¿cómo está normado eso, no? Porque aquí en Perú, ¿no? En la empresa que trabajo, si las cosas salen bien, no hay problema, ¿no? Pero cuando alguien se equivoca, incluso puede hasta ser sancionado, ¿no? Por equivocarse, ¿no? Muchas veces sin querer, ¿no? Entonces, podrían hablar un poco más sobre eso, ¿no? Pues primer aspecto sobre este tema, obviamente hay empresas en las cuales no existe es derecho de equivocarse y de no ser perfecto. Pero yo no creo que sea digamos, un enfoque muy sostenible de gestión de recursos humanos, porque algunas empresas estos que tienen muchos empleados a quienes están echando o empleados que se vayan de ellos mismos justamente por un ambiente en la empresa que no corresponda a un ambiente social y donde no existe este derecho de conectarse, yo creo que temprano o más tarde esas empresas tendrán un problema de reclutamiento y de imagen social negativo. Hoy hay que entender que la gestión de recursos humanos ha tenido algún shift. Es que hoy, y lo vemos en los business schools, es que más que nunca los estudiantes, los futuros empleados, reclutos, están mirando no solamente la marca de la empresa, pero sino también la política social. Cada uno queremos una empresa que tenga valores, más y más, mucho más aún, la generación que está saliendo ahora de las universidades está mirando la política social y también los derechos que tienen los empleados, el ambiente por lo general y justamente incluso este derecho de equivocarse y de formación y de ayudar, porque esto justamente en la gestión de equipos, una de las tareas también es dar ese derecho de equivocarse, porque si no lo damos, esto tiene por consecuencia inmediata de cortar a toda creatividad. Si nosotros no tenemos más el derecho de equivocarse, pues resulta en que no tengamos más iniciativas por miedo de equivocarse y que esto corte la creatividad. Y lo vemos muy bien que en empresas en el digital como Google, ahí existe esta política de derecho a equivocarse y de urgencia de una manera, porque es parte del aprendizaje. Y esto es lo que están más y más en este contexto, particularmente buscando los futuros empleados. Sí, quizá para complementar lo que decía Hendrik sobre el derecho a equivocarse, efectivamente, bueno, en determinados países, en la legislación, por ejemplo, sobre calidad de vida en el trabajo,
el derecho a equivocarse, el derecho a cometer errores está bueno, bien especificado en la ley. Y sabemos, bueno, también que el derecho a equivocarse, bueno, no se trata evidentemente de equivocarse cada vez que hacemos algo, quizá haya que matizar, pero es un determinante también, efectivamente, de la creatividad y del espíritu de iniciativa, y es un determinante también de la felicidad en el trabajo. Dejar que efectivamente, bueno, la gente experimente y, bueno, que pueda equivocarse, algunas veces sí y otras no, pero eso permite efectivamente un poco desinhibir bueno, los frenos o los obstáculos que podamos sentir. Bien, muchas gracias. Estamos teniendo muchas preguntas, tenemos varias manos levantadas y muchas preguntas por chat también. Vamos a seleccionar un poco para que tengan tiempo. ¿Quién habla? Perdón. Habla Guillermo. Quería hacer una consulta, una pregunta. Estamos yendo por el orden de las manos levantadas. Disculpa. Okay. Sí, vamos por ahí. Vamos a darle la palabra a Giancarlo Trisolini. Giancarlo, ¿puedes hablar y presentarte, por favor? Soy de Perú. Quería hacer la siguiente pregunta. No se te escucha, Giancarlo. ¿Puedes mejorar tu audio, acercarte? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Habla Giancarlo Trisolini, soy de Lima, Perú, y quería consultar cómo llevar un correcto control de los subordinados, teniendo en cuenta de que a través del teletrabajo es un poco complicado saber cuánto avanzan, cuánto se avanza realmente, el cumplimiento de ciertas metas, sin entrometerse en la vida personal de las personas. ¿Quieres empezar, Enric? Como quieras, Sabrina. Bueno, claro, la cuestión del control, yo creo que podríamos hablar, bueno, días enteros sobre esto. Pero yo creo que aquí, claro, está una cuestión muy importante del management. Como yo, como líder, como supervisor, ¿cómo me las apaño para seguir? A mí no me gusta mucho esta palabra control, sino, bueno, más bien el acompañamiento, la supervisión de algunas tareas. Entonces aquí yo creo que no hay reglas porque yo creo que depende mucho del perfil. También, bueno, del perfil del trabajo, del perfil de la misión, del perfil también de las personas. Pero lo que sí considero muy importante es que esto desde el principio se ha tenido que hablar, se ha tenido que, bueno, dejar claras las cosas. Es decir, que si hay un control, entre comillas, al cabo de cada semana, o un control en cuanto a esa persona que se conecta a tal hora, que se desconecta a tal otra, pues yo creo que, claro, los límites y las reglas tienen que estar bien claras para todos, tanto para los managers como para los subordinados. Y esa cuestión, efectivamente, del control tiene que estar bien definida desde el principio para que no haya roces o sorpresas o malentendidos. Estoy perfectamente de acuerdo y también entiendo la pregunta, que por cierto, ahora mismo que ya no podemos tener ese contacto en la oficina y también este seguimiento de una manera informal, que antes era posible, pues mientras tanto entrabas a la oficina de un compañero y le podías decir, bueno, ¿en qué estamos con este proyecto?
esto ya no es posible. Entonces yo creo que la clave ahora, y sin hablar otra vez de control, pero sino efectivamente de supervisión, porque eso para mí implica también la idea de justamente de apoyo y decir cómo puedes llegar a esos objetivos, pues para mí es fijar unos objetivos claros, pero que otra vez que tengan en cuenta la dificultad que los empleados pueden tener. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos el problema con compañeros que tenían solamente la pequeña pantalla, pero que estaban supuestos a hacer diseño. O sea, no se puede esperar el mismo rendimiento, pero se puede ajustar a los objetivos, ponerlos claros y seguirlos con su equipo. Y también diciendo abiertamente, pues si les parece a su equipo realistas, que pueden llegar a estos objetivos teniendo en cuenta, pues, si están también cuidando a niños, si tienen el equipo y todo esto. Y, bueno, poner objetivos muy realistas. Y un seguimiento regular que se adapta otra vez. Hay gente que necesita menos seguimiento, menos contacto y proponerlo a su equipo. Yo lo hice de manera transparente, proponiendo pues que tengamos una reunión con mi equipo de reclutamiento internacional pues por semana y luego, según las necesidades de mis compañeras, que nos veamos de manera individual ahí y también según los proyectos que tenemos ahora mismo. Hay que estar muy flexible, hay que poner objetivos claros, creo. Y también debería dejar ahora mismo la flexibilidad a sus compañeros, porque yo sé que por algunas compañeras, justamente por los niños que tienen que cuidar en el día, porque también está el marido trabajando desde casa, pues a veces trabajan mejor por la noche, porque es el momento en el cual están más tranquilas y entonces a mí no tengo que seguir cuando trabajan, tengo que seguir que lleguemos a los objetivos realistas que nos pusimos. Excelente. Vamos a darle la palabra a Elder Galarza, de Perú. Elder, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenos días desde acá. Bueno, yo estoy en una de las ciudades ahí en el Perú, en este caso de Huancayo. De hecho, en toda esta etapa de COVID-19 hemos afrontado muchos retos, particularmente, como ya lo han dicho los expositores, ha sido un momento de aprendizaje y todavía continuamos en ese proceso de aprendizaje. En el caso mío, he vivido situaciones que no esperaba, ¿no? En el sentido del liderazgo, principalmente. Desde el punto de que, bueno, yo soy ingeniero, estamos acostumbrados bastante a resultados, metas, etcétera, pero no habíamos tocado el lado humano a tal nivel como ahora, ¿no? Entonces, yo sí quisiera hacerles una consulta desde el punto de vista, ¿cuánto más nos falta por aprender del tema del liderazgo para comprender las reacciones de nuestros equipos de trabajo, principalmente, ¿no? Esa sería mi consulta. Gracias. Quizá, Andrei, te dejo contestar, aunque, bueno, gracias por su pregunta, porque a mí me hace reflexionar efectivamente sobre bueno, este proceso de aprendizaje en el que estamos y a pesar de lo que vivimos, del trabajo a distancia, del liderazgo a distancia, del manejo de equipos virtuales, pues que de cierta manera nos hemos quizá humanizado un poquito más o nos hemos acercado un poquito más a nuestros equipos. Pero bueno, dejo la palabra a Andrei. Sí, es por eso estaba justamente dentro de todas las teorías de liderazgo, la que más ahora me parece tener el auge es el liderazgo auténtico. O sea, es difícil ahora mismo, o no tendría que existir un liderazgo seco, solamente enfocado en las metas, en los objetivos, y porque justamente cuando en una situación difícil para todo el mundo, un liderazgo auténtico, empático, puede crear lealtad y confianza. Si ahora pensamos gestionar sus equipos como antes, poniendo la misma presión encima de la presión que ya que tenemos resultando de la crisis, pues cree exactamente el opósito. Es decir,
es que va a crear desconfianza, decepción y pérdida de motivación. Y obviamente supongo que todavía habrá líderes que ahora mismo están gestionando como antes, poniendo pues metas casi imposibles, objetivos totalmente desconectados de realidad, líderes que no quieran tomar en cuenta la vida privada, aunque es un hecho que ahora estamos en casa, que no se puede decir que no lo tomamos en cuenta, pero lo que va a pasar, desafortunadamente, o no desafortunadamente, es que justamente los empleados, los miembros del equipo, van a ser decepcionados y ya no van a plantearse un futuro en la empresa y menos aún en un jefe que les ha tratado mal, dejado de lado y decepcionado mientras que teníamos una crisis pues inédita. Eso es lo que va a pasar. Supongo que todavía habrá algunos, pero tendrán problemas después de la crisis de confianza y de inversión también, creo. Bien, tenemos varias preguntas, pero no quiero abusar de su tiempo. Vamos a responder la última pregunta de Karen. Yo sé que ustedes están compartiendo sus emails, quizás si los pueden anotar, les pueden hacer llegar las consultas Obviamente. directamente. Bien. Si tienen alguna consulta más después del webinar, pues que no duden en contactarnos. Perfecto. Entonces vamos a habilitar la última pregunta de Karen. Karen, si nos estás escuchando, por favor, Sí, preséntate. ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Karen de Lima, Perú. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, agradecerles por su tiempo y por todos los conocimientos impartidos. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo tengo como cargo, de cierta forma, de responsabilidad de la parte de recursos humanos en la empresa. Y bueno, esta situación definitivamente ha modificado lo que teníamos planeado a nivel de capacitaciones, ¿no? Y bueno, vamos a tener un reencuentro para el próximo lunes, todos los trabajadores. Usualmente lo seguimos físicamente, pero por la coyuntura se ve imposibilitada. Mi pregunta es, ¿qué temas, porque vamos a decidir qué temática tocar para motivar al personal que siga trabajando y cumpliendo sus objetivos planteados y poder de alguna forma, como somos una empresa contratista, seguir dando los servicios adecuados a nuestros clientes, ¿no? Porque a raíz de esta situación hay muchos que están desmotivados o de repente estresados, ¿no? No conocemos mucho la realidad de todos porque somos alrededor de, bueno, en la oficina central somos alrededor de 40 personas. Pero mi pregunta era básicamente qué tema tocar para motivar. Tenía en mente resiliencia o empatía, pero quisiera saber su opinión. Gracias. Bueno, no sé si hemos escuchado bien porque había... ¿Tenemos algún problema de sonido? Sí, sí. Bueno, lo que yo he entendido, Karen, es que usted está en una empresa, en un servicio de recursos humanos, ¿eso es? Sí, es correcto. Y que, bueno, el lunes que viene habrá un reencuentro, pero lo que no he entendido es que si ese encuentro iba a ser físico Es o virtual. es virtual. Así es. Y Cambia de entonces, alguna forma. y este reencuentro es, bueno, un reencuentro colectivo de toda la empresa. Sí, de cierta forma es colectivo, ¿no? Porque hemos estado haciendo reuniones virtuales por áreas, pero no es lo mismo de alguna forma hacerlo total. Para que todos, el objetivo del gerente es motivar a la gente a seguir en sus labores, a seguir trabajando y que se mantenga de alguna forma las ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo entiendo, bueno, entiendo su pregunta y sus preocupaciones, porque yo creo que después de pasar una crisis así, el nivel de motivación y el nivel de compromiso puede estar alterado. Así Yo es. creo que, claro, también lo que hemos contado acerca del liderazgo, bueno, liderazgo auténtico, pero también sobre la visión, el sentido de una empresa, el sentido de las misiones. Yo creo que al cabo de, o después de tanto tiempo a distancia, o que no hemos
tenido esos momentos, bueno, de compartir, de estar juntos. Es importante, efectivamente, capitalizar, entre comillas, en lo que nos une como empresa, como organización, en quizá, bueno, los éxitos que hemos cumplido en los últimos meses, a pesar de la situación, bueno, complicada. Y bueno, insistir en los objetivos futuros, en la visión, en lo que nos queda por hacer y cómo lo vamos a conseguir. No sé si Enric, bueno, quiere completar un poquito. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo en los mensajes que uno tiene que dar en estos momentos es que, claro, hay que enfocarse en todo lo que se ha cumplido a pesar de las dificultades. Y yo creo que hablando de ánimos o de inversión, siempre es bueno también ver todo lo que se ha podido realizar durante la crisis. Y para nosotros, hablando de la Business School, casi de un día a otro, todo lo que antes estaba en clase, basado en la sala de clase, a virtual. Y entonces a veces cuando estamos aquí un poco desanimados y tal, pues es bueno ver cómo en muy poco tiempo pues hicimos y llevamos un reto así complicado y lo que estamos cumpliendo todos los días. Y claro, y de repente lo que falta una vez esta análisis hecha de todo lo que se ha cumplido y de cómo también todos los equipos han contribuido a diferentes niveles y de diferentes maneras, pues dar una visión de lo que puede ser el futuro. Y otra vez tampoco no hay que negar que tal vez puede ser difícil la situación en el futuro o que sea todavía difícil para saber exactamente cómo se van a pasar las cosas, pero también plantear las oportunidades y sobre todo tener la confianza en que vamos juntos adelante. Y que con la inversión que siempre han mostrado la empresa y todos los empleados, que seguramente otra vez seremos capaces otra vez de llevar nuevos retos después de la crisis y ir adelante como antes. O como antes, de una manera algo diferente, pero otra vez tener esta motivación de ir adelante. Gracias. De nada. Fernanda, ¿estás? ¿Tenemos alguna pregunta más? Hola. Sí, tenemos muchísimas preguntas, pero estamos animando a que les puedan escribir al email Sí, para no ¿puedo hacer una extender. pregunta? Una pregunta más creo que no nos molesta. Ok, Fernanda. perfecto. Para eso estamos. Sí, puedo hacer una pregunta. Buenas. Mi nombre es Milagro Sarmiento. Les saludo de Lima, Perú. Yo trabajo en una empresa corporativa, está en muchos países, pero de alguna forma, digamos, veo que esto del trabajo de home office ya se venía dando en algunas sedes con mayor frecuencia, ¿no? Yo lo que quisiera preguntar es respecto a este trabajo de home office, si la tendencia en el mundo ya va a ser como a quedarse, por lo que pareciera ser, si hay estudios al respecto que podríamos ver respecto a que de alguna forma las empresas ya lo van a implementar en su día a día y esto va a ir implementándose en todo el mundo y ya siendo una forma de trabajo global, ¿no? Es decir, quizás ya se pueda hablar de que, por ejemplo, las empresas vayan a implementar medio tiempo en casa, medio tiempo en oficina, o es que esto ya va a ir mudando hacia un trabajo de home office perenne. Pues yo creo que ahora la tendencia es que habrá mucha más flexibilidad en los modos de trabajo en el futuro. Eso es cierto, porque algunas reticencias que tenían las empresas para dejar a trabajar a la gente en casa, ahora han desaparecido. Creo que muchísimas empresas que no estaban acostumbradas a dar esa flexibilidad a los empleados se han dado cuenta que al final y a cabo el rendimiento o el resultado es positivo. Si ahora no será por obligado, yo creo que muchísimas empresas en el futuro van a dar esa flexibilidad nueva.
no será obligado. No creo que mañana las empresas van a obligar a la gente a quedar en casa, por ejemplo, pensando en el espacio y los alquileres para las oficinas. Yo no creo que mañana las empresas van a forzar a la gente a quedarse en casa y seguir aquí de manera permanente en teletrabajo. Pero yo creo que al contrario, eso va a ser una flexibilidad que puede ser interesante y donde algunas empresas no querían este modo de teletrabajo elegido, yo creo que esto va a ser una flexibilidad nueva para los empleados mañana. O sea, podríamos decidir, bueno, si no tengo ninguna reunión particular, tal día estoy en casa. Es una flexibilidad que se da en muchas empresas digitales o internacionales, esa capacidad, porque permite igual trabajar desde otro sitio, por ejemplo, y creo que esto sí, pero yo no creo que habrá mañana como un teletrabajo permanente obligado de las empresas, yo no creo. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Hendrik. Había, bueno, hasta el día de hoy había mucha desigualdad en cuanto a países en el uso del teletrabajo, porque vemos, por ejemplo, bueno, nosotros en Europa, en los países del norte de Europa, especialmente los países escandinavos, Holanda, ya llevan, bueno, muchas décadas que utilizan el teletrabajo de un día o 2 días a la semana. Y vemos que, bueno, la proporción de teletrabajadores del home office es muy importante. En Francia, por ejemplo, y también en los países del sur de Europa, España, Italia, había, bueno, como lo mencionaba Hendrik, muchas más resistencias, pero probablemente por la cultura también del management, que era una cultura de control, de estar visible en el lugar de trabajo. Y entonces, bueno, en esos países el teletrabajo era, bueno, muy poco practicado. En Francia, por ejemplo, yo creo que las cifras oscilan entre un 15 y un 20%. Hoy, claro, la mayor parte cuando era posible, la mayor parte de los trabajadores se han volcado en el teletrabajo. Entonces, yo creo que sí, esta crisis del coronavirus va a tener unas repercusiones muy importantes en la forma de concebir el teletrabajo. Hoy sabemos, y para las empresas donde había más resistencia, sabemos que esas empresas van a estar mucho más abiertas al teletrabajo. Y lo que sí, y aquí coincido con Hendrik, no creo que el teletrabajo va a ser un teletrabajo, bueno, permanente, donde la gente, bueno, no va a dejar de ir a la oficina. Yo creo que esto, también en esta crisis, lo que hemos aprendido en muchas empresas es que, bueno, el contacto también, el ir a la oficina, es el co-construir, bueno, un espíritu, una comunidad de trabajo es muy importante. Y esto, claro, es más difícil hacerlo virtualmente y a distancia. Pero creo que sí, que esta crisis va a tener un efecto positivo en el uso del teletrabajo y también en la libertad de elegir un poco sus horarios de trabajo. Y esto sabemos que el teletrabajo, bueno, cuando se ejerce en determinadas condiciones, como cuando es ocasional, cuando es bueno, habitual, sin niños en casa o sin otras misiones que realizar paralelamente, sabemos que el teletrabajo, bueno, aumenta el rendimiento individual, en un 20% muchas veces. Porque teletrabajar significa, bueno, estar menos interrumpido, significa ser más concentrado en sus tareas. Y entonces los estudios en los últimos 20 años demuestran que el teletrabajo funciona. Pero funciona cuando es ocasional, cuando no es forzado, cuando es negociado, cuando es aceptado
y cuando es acompañado, porque el teletrabajo, bueno, no es una cosa que hacemos de la noche a la mañana, como lo hemos hecho, es una cosa que se prepara, que se anticipa, que se organiza, y con normas también adaptadas al contexto de teletrabajo. Y por último, yo creo igual que esta crisis y el teletrabajo ahora mismo va a ser un efecto positivo sobre digamos, la manera de dejar teletrabajar a la gente, porque ya conocemos seguramente todavía las empresas que cuando teletrabajaban los empleados tenía uno que conectarse y desconectarse para tomar un café, reconectarse y dar cuenta de cada movimiento en línea y justificar de una manera que mientras estando en casa estábamos trabajando. Yo creo que es una práctica que va a desaparecer por la razón que ahora mismo esas mismas empresas que antes tenían duda de que la gente no trabaja lo suficiente, por muchas han dejado a este sistema porque si no se darían cuenta que la gente trabaja más y que tal vez encima tendrían que pagar las horas que la gente trabaja extra. Entonces, muchísimas empresas han dejado este control por algo ridículo, y así que la gente realmente al minuto, porque sabían que al final ahora el rendimiento está mejor y viendo que la gente trabaja más de las horas para los cuales se están pagando, pues muy rápidamente lo han dejado. Entonces creo que también que va a ser más confianza en la gente que está teletrabajando con mayor flexibilidad y eso es una buena cosa. Tienes totalmente razón, Hendrik, porque hay, bueno, las últimas investigaciones científicas sobre teletrabajo y sobre, bueno, el control de sus horarios para una mayor flexibilidad muestran efectivamente que en proporción y en promedio los asalariados trabajan más. Trabajan más porque también cuando uno decide teletrabajar, y que bueno, la empresa le autoriza a teletrabajar, siente que lo que decía es que es como un privilegio, y que bueno, de cierta manera pues tiene que mostrar que sí que trabaja, que cumple con sus objetivos para mantener ese privilegio y para mantener esa calidad de vida que se ha adquirido a través del teletrabajo. Y al final este control muy cercano tiene el efecto opósito, es decir, que la gente se conecta a la misma hora diciendo, como ya estoy controlado así, pues si es a las 5 que termino a las 5. Entonces, con un sistema así, un poco anticuado, pues las empresas al final encima están perdiendo, creo. Absolutamente. Y desaniman a los empleados. Bueno, muchas gracias a ambos. El tema está súper interesante y apasionante también. Henrik, te puedo invitar a dejar de compartir pantalla porque vamos a invitar a los asistentes a que conecten sus cámaras y podamos sacar una foto grupal, saludar a los ponentes. Tú, Henrik, sabes que acá en Latinoamérica somos así de... Está perfecto, porque sí se puede hablar de un tema y de investigación y hacerlo con humor y está perfecto para mí. Y ver a quienes Oh, están es conectados. impresionante, ¿eh? Es impresionante verles a todos. Y por fin los vemos. Sí. Así es, vamos a estar sacando algunas fotitos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días todo el mundo. Buenos días a todos. Buenos días, por favor. Yo no puedo compartir cámara, estoy pasando un momento muy triste. Falleció un familiar. No se preocupe. Bien, perfecto, ya tenemos algunas fotos de todos. Henrik, Sabrina, agradecerles nuevamente en nombre de Centrum PUC y de todos los presentes. El tema es más que interesante y apasionante, y es un desafío para todos hoy en este contexto que estamos viviendo. Así que bueno, espero que todos hayan podido rescatar algo de este webinar, que interesante. Y si a alguno le quedó alguna pregunta, que sé que son muchos,
porque estaban muy interesados en hacer preguntas, y levantan la mano, perfecto. Pero ahí le compartimos el mail de Henrik y de Sabrina para que puedan ampliar su conocimiento. Claro, y también les invito a conectarnos por LinkedIn también, si lo quieren. Muchísimas gracias igual para vuestra atención. Yo, a título personal, estaré muy contento por fin poder viajar otra vez a Perú, porque estaba previsto que vaya visitando justamente a Centro antes de que empiece la crisis, pero estaré muy contento que sea uno de mis primeros viajes que sea a Perú en cuanto se pueda. Ya tengo muchísimas ganas. Y quizás podemos organizar un encuentro presencial ahí cuando Perfecto. vengas, ¿por qué no? Muy contento. Sí, excelente. Gracias a todos por participar. Nuevamente gracias por su tiempo, Sabrina, Henrik, de la Normandy Business School. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias, gracias. Gracias a todos. Lindos, genial, gracias. 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 Gracias, genial. Cuídense, gracias. Vamos a compartir el video de este webinar a todos. Todos, saludos cordiales. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias y preguntas. bendiciones para todos. Gracias. Próximo. Hasta la próxima. Y que Hasta la sea pronto. Bastante, gracias. Quieren otro webinar de esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. 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 Tengan buen día. Hasta pronto. Señorita Fernanda, buenos días o buenas tardes. ¿Me podría informar el video en qué parte lo puedo descargar? No, nosotros se lo vamos a acercar por email. Nosotros le vamos a acercar con el mail que usted Ya, se muchas inscribió. ¿Sí? Perfecto. Muy amable, gracias. Gracias. Estaban Sabrina y Henrik si la presentación se podía compartir, pero les dije que dependía mucho de ustedes, porque era más bien de... Obviamente yo no tengo ningún problema en compartirla. Ok, entonces... si Yo no- tampoco. Ya. Me gustó. Sería un placer y por eso pasamos también las referencias, porque hay un replay, ¿no? Entonces en el replay se podrán ver las referencias igual, pero no hay problema. Perfecto, excelente, entonces. Quedamos así. Muchas Ustedes me la... gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Pronto, muchas gracias.